el Señor siempre, sabiendo que somos niños oídos, pero no hacedores, somos olvidadizos. El Señor siempre, Él está repitiéndonos vez tras vez sus lecciones, vez tras vez sus promesas, su palabra. ¿Para qué? Para que se nos quede en nuestros corazones y en nuestra mente. Es como lo que hacen los padres con los hijitos, con las tablas. Empiezan a uno por uno, uno por dos, dos. ¿Y cómo la aprenden? Solamente repitiéndola vez tras vez. Y el Señor así lo hace. Y somos tan olvidadizos que de seguro ni nos acordamos qué fue lo que se compartió el domingo anterior. Fíjense. Se nos va. ¿Qué pasaría si le digo que compartí el 3 de diciembre del 2000? Nadie. Voy a ver mis notas. Él sí se va a acordar. Él sí se va a acordar. Entonces, yo los animo siempre a que seamos así, tomando notas. A veces yo tengo notas de hace 20, 30 años de prédicas que hice, que cuando las vuelvo a leer digo, yo prediqué esto. Ni yo me recuerdo. Para mí es algo nuevo lo que estoy leyendo. ¿Y de dónde saqué esto? Entonces, aquí en Job 33, versículo 14, dice, Job 33, 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque somos necios, no ponemos atención, no somos nada de oidores. Dice, pero el hombre no entiende. Yo recuerdo, tenía 6 años y recibí la primera clase de inglés. Y estaba ahí con mis niños, con los compañeros en el aula. Y era una anciana la que nos daba la primera clase de inglés. Y ella dijo, repitan después de mí. Good morning. Señora, empiece usted. Good morning, good morning. Cuando llegó donde yo estaba, le dije, yo no le entiendo. Y me dijo, es que no se trata de entender, repítame. Nunca se me olvidó la clase, ni el good morning. Pero así es el Señor. Él está repitiendo sus verdades, sus promesas, para que no las olvidemos. Dice el verso 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Por eso el Señor también les decía a los judíos, cuando vayan por las casas, por la calle, en sus casas, en todo tiempo, la palabra del Señor tiene que estar ahí, la ley, repitiéndose. En Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, versículo 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, el Señor siempre está repitiéndonos su palabra varias veces.
y de diferentes formas, tal vez así lo entendemos. Dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él está ahí constantemente hablándonos para que entendamos lo que Él dice. Y esto para mí ha sido no chocante, sino impactante la palabra. ¿Por qué? Porque a veces compartimos algo y ya nunca más lo vamos a compartir más en la vida. Pero no es así, el Señor no lo hace. Entonces debemos estar repitiendo muchas verdades que el Señor nos da para que podamos entenderlas y se queden grabados en nuestro corazón. Pero el problema es que el Señor también se cansa y dice una vez, dos veces, tres veces la misma cosa y nosotros nada. Entonces Él dice, ya basta, no más. ¿Por qué? Por nuestra necedad, por la dureza del corazón. Vayamos al segundo libro de Crónicas 36. Versículo 15. Segundo libro de Crónicas 36, 15. Dice, y Jehová Dios de sus padres, fíjense, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Constantemente. No había excusa. Él se lo repetía cada vez. Cada vez nos repite, hijo, tal cosa. Hijo, no te olvides. Hijo, no te olvides. Hijo aquí, hijo allá. Dice, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. Es pura misericordia, hermanos. Que Él nos repita cosa tras cosa. Imagínense al pueblo de Israel comiendo maná por 40 años. Desayuno, almuerzo y cena. Ya no queremos maná. Pero era misericordia, dice el salmista, que era pan de nobles, pan del cielo. No hecho aquí en panaderías, sino pan horneado en el cielo. Aleluya. Pero lo enviaba desayuno, almuerzo y cena por 40 años, 38 años en realidad. Y dice el verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Se acuerdan lo que el profeta decía? Ay, Señor Jehová, dicen que son parábolas, son ciencia ficción, eso no va a suceder. Y dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya ¿qué? Remedio. Los desahució el Señor. Los desahució. Ojalá que el Señor diga, ¿qué demás? Ya no puedo. A veces he oído ese llanto en padres diciendo, mi hermano, ya no puedo, ya no sé. Yo le doy vara, yo le aquí, yo allá. Ya no sé qué hacer, hermano. Es necio, es rebelde.
Pues el Señor también dice, y ya no hubo más remedio, por eso debemos estar atentos y suplicarle al Señor que nos dé gracia para recibir lo que Él quiere hablarnos. Señor, tú conoces que soy tardo para oír, pero Padre, dame la gracia. Amén. Bueno, hoy entremos a lo que quiero compartirles. Dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Este es un consejo que Dios nos da a los creyentes. Compra la verdad y no la vendas. Ese es el requisito para adquirir su verdad. Cómprala. Hermanos, no seamos engañados. Nada en este mundo es gratis. Nada. Y es un error creer que las cosas eternas también son gratis. Alguien dijo la salvación es gratis. Sí, para nosotros. Pero Cristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. ¿Eh? Él murió en el Calvario. Él fue al infierno por nosotros. No es gratis la salvación. Él pagó por nosotros. Eso sí. Y debido a que Él pagó por nosotros, podemos recibir la salvación gratis. Pero ese es el principio de nuestro andar como cristianos. De ahí en adelante, somos nosotros quienes debemos pagar el precio por cada paso que avanzamos en Dios. Amén. Proverbios 25:2. Proverbios 25, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. El Señor se gloria, se glorifica en esconder sus verdades, sus joyas, sus piedras preciosas. Él las esconde, Él las cubre. Y nosotros somos igual. Nosotros escondemos lo que amamos, lo que más apreciamos. Por ejemplo, hablando del dinero que apreciamos, porque hay que darle su valor al dinero. Si no hay dinero, no comemos. Entonces, el dinero no lo dejamos encima de la mesita de la sala para que alguien entre y lo tome. Lo escondemos o en el banco, en una caja fuerte o debajo del colchón. Pero escondemos el dinero. Las joyas no se tienen expuestas en el comedor o en la cocina, sino que las tenemos bajo llave o en nuestra recámara, ahí donde nadie entra. Entonces Dios nos ha hecho así porque Él es así. Él esconde lo que ama. Él lo oculta. Pero dice ahí en el verso 2, pero honra del rey es escudriñarlo. Apocalipsis 1:6 dice que Él nos está haciendo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Y la honra del rey es escudriñar, es buscar lo mejor de Dios, su verdad, lo que Él tiene para nosotros, nuestro llamamiento. Debemos buscarlo. Debemos descubrir lo que Dios tiene oculto. Esa es nuestra honra. Y ese es el precio que debemos pagar. Buscar lo mejor de Dios. En Génesis capítulo 2, verso 9, vayamos por favor. Desde el principio, el Señor nos muestra su naturaleza, lo que Él es, lo que Él hace, cómo actúa. Y dice el verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Fíjense, todos los árboles en el huerto eran deliciosos a la vista y eran ricos al comerlos. Y dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio del huerto él puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el versículo 15 dice, y Jehová Dios, perdón, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, fíjense, el Señor le dice al hombre, lo pone en el huerto y le dice, puedes comer de todo árbol, menos de este, porque este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, qué terrible, pero desde el día que desobedecieron ellos, esa naturaleza fue transmitida a nosotros. Dígale a un niño, no toque aquí, no vaya a tocar aquí. Y es lo primero que va a ir a hacer. ¿O no? Así sucede. Ahora el Señor le dice a sus dos niños, varón y hembra, no coman de este árbol. Y todos conocemos la historia. Lo comieron. Ahora el Señor, si nos fijamos, no les mencionó el árbol de la vida. Adán y Eva no supieron que había el árbol de la vida. El Señor lo ocultó. El Señor se lo encubrió. ¿Por qué? Porque Él quería que pagaran el precio, el sabor, la belleza de ese árbol sobrepasaba la de todos. Y de seguro Adán y Eva empezaron a comer los frutos y todos eran frutos deliciosos. Pero antes que llegaran al árbol de la vida, Satanás engañó a la mujer y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Es que sabe Dios que el día que comas de eso serás como Dios. Y ellos lo hicieron. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Ahora, ¿por qué el Señor no puso a la par de Eva el árbol de la vida?
o enfrente, sino que lo puso en medio del huerto, porque él quería ocultarlo. Él quería que Adán y Eva descubriera ese árbol que era superior a todos en cuanto a belleza y sabor. Pero no lo hicieron. Esa es su naturaleza. Él oculta su verdad. Lucas capítulo 2, verso 10. Cuando Jesús nació en Jerusalén, en Belén, dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Unos ángeles aparecieron a los pastores. No temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si yo hubiera sido uno de los pastores, yo hubiera levantado la mano. Yo soy preguntón y medio, hermanos. Yo aprecio a los que preguntan. Como el padre aquel que tenía a su niño y le decía, papi, ¿y cómo se enciende la luz del sol? No lo sé, hijo. Papi, ¿y quién encendió la luz de la luna? No lo sé, hijo. Papi, ¿y quién puso ese arco iris? No lo sé, hijo. En eso la mamá le dice, niño, deje de estar preguntando a su papá. Y el padre le dice, mujer, por favor, déjalo que se instruya. Que se instruya. A veces debemos ser preguntones. Amén. ¿Saben por qué? Para no quedarnos con las dudas. Ha habido, bueno, una vez en un retiro de pastores. Cuando hay preguntas, inquietudes, ahí está Samuel Rivas, porque me gusta estar claro. En una ocasión el hermano dijo, ¿qué piensa? Menos el hermano Samuel. Él que no pregunte. ¿Por qué? Porque yo soy siempre preguntón. Porque me gusta saber. Me gusta estar claro. Si yo hubiera sido un pastor de estos, yo levanto la mano al ángel y le digo, qué bien, nació en un pesebre y está ahí envuelto en pañales, pero ¿dónde? ¿Debe la dirección o no? Imagina que dice, vaya y ahí va a encontrar el taller de mecánica. Y aquí en San Salvador está. Pero a nadie se le ocurrió preguntar. Y si tenía la pregunta, le dio miedo. No entiendo eso yo, pero igual. Ellos salieron en un pesebre. Ah, o sea que es un establo. Pero hay 1000 establos aquí en Jerusalén, aquí en Belén. ¿Qué hacemos? Hermanos, yo creo que ellos fueron calle por calle. Dividamos, ustedes aquí, ustedes allá, pero vamos a ver por ese pesebre. Es claro, no le dijo a dónde, y no era solo uno en todo Belén. Pero ellos salieron corriendo a buscar ese establo, ese pesebre.
porque querían encontrar al Mesías. Eso debemos tener, esa actitud de buscarlo. Como cuando la esposa manda al marido a buscar algo, ¿no? Por favor, tráeme la toalla que está en tal lugar. Y ve el marido. ¿Y dónde está? Ahí en el cuarto. Y el marido buscando. No, no está ahí. Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Y sale la esposa al cuarto y el marido buscando. ¿Y esto que está aquí, cómo se llama? Entonces, así pasó con ellos. Se fueron hasta que hallaron el establo, hallaron al pesebre y al niño envuelto en pañales. El Señor había encubierto aún al niño. Estaba envuelto en pañales. A mí me gusta ver, o la actitud realmente, cuando una madre da a luz y le llevan a su criatura por primera vez, se lo llevan todo envuelto como que es un capullo, ¿verdad? Y lo primero que la madre hace, le ve la cara y empieza a desmanear para ver si está completo, para conocer sus manos, sus pies, todo. El Señor es igual. El niño estaba envuelto en pañales. El pesebre estaba en un establo que nadie sabía dónde era. Porque el Señor quiere que tengamos esa actitud de buscar la verdad, de buscar los tesoros, las joyas que Dios tiene. Amén. Lucas capítulo 2, verso 21. En adelante. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y dice, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de palominos, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí en Jerusalén, dice verso 25, aquí va. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Fíjense, Simeón era un anciano. Y él sabía por el Espíritu de Dios que ese día, el Señor iba a ser presentado. Y el Señor le había dado la promesa de que él iba a ver al Mesías antes de morir. Y él llega al templo. Y la idea que tenemos cuando leemos eso es que cuando él llegó al templo, ahí iba entrando José y María para presentar al Señor. Hermanos, en Israel nacen diariamente 500 niños en Jerusalén. Póngale que en ese tiempo
eran 250 niños los que ese día iban a ser presentados al Señor. Y entra Simeón y ve a 500 padres, mamá y papá, y un niño, y todos con su bebé, todos varones. Y Simeón dice: Señor, aquí hay 250 niños. ¿Quién es el Mesías? Yo creo que Simeón iba: ay, qué lindo su niño. Ay, qué bonito. Bebé por bebé, bebé por bebé, buscando al Mesías. Cuando llegó donde José y María, el Espíritu Santo vino y le dijo: este es mi ungido. El Señor esconde las cosas preciosas y Él quiere que las descubramos. Y dice el verso 28. No, sí. Entonces, cuando vio a Jesús, cuando vio al niño, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, etcétera. Verso 36. Y estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 2 ancianos, y el Señor les muestra su joya, pero tuvieron que esforzarse para encontrarla. ¿Por qué no usó a 2 jóvenes, sino a 2 ancianitos? Porque, hermanos, en Dios siempre hay esperanza, no importa nuestra edad. Amén. Para Él todo es posible. Abraham tenía 100 años cuando fue padre. ¿Por qué usa ancianos? Yo creo que primero porque Él ama a los ancianos. Él quiere bendecirlos. Por lo general, quizás aquí en el país no mucho, pero en Estados Unidos y otras naciones, los ancianos terminan en un asilo, solos, en soledad. Pero Dios no es así. Dios ama a los ancianos. Dios quiere revelarles sus secretos. Ana ayunaba y oraba todos los días en el templo, estaba allí buscando al Señor. Qué privilegio, hermanos. Amén. Juan capítulo 1, verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Yo me imagino como a estos dos discípulos como espías, ¿verdad? Ahí detrás de Jesús, siguiéndolo despacio, cruzó aquí. Ah, sí, va, y ahí va. Iban siguiéndolo. Y dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, al Señor no se le pasa a uno, ¿verdad? Les dijo, ¿qué buscáis? ¿Por qué me siguen? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Ah, ¿quieren saber dónde vivo? ¿Tienen lapicero? Anoten pues, anoten. Les voy a dar la dirección. No hizo eso, era muy fácil. El Señor les dijo, venid y ved. ¿Quieren saber dónde vivo? Vaya, también síganme pues. No sabemos a qué distancia vivía Jesús, pero los hizo caminar. Y se fueron con él. Y dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Entraron a su casa, les dio cafecito con pan y pasaron ahí todo el día, charlando, hablando. Yo me imagino a estos dos discípulos preguntándole, y Señor, y aquí y allá, emocionados. Y dice, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Cuando regresó, halló primero a su hermano Simón, o sea, el futuro Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías. No dijo, vas a creer que iba en la avenida y en la calle esa. Y de repente veo que Jesús entra a la casa. Hemos hallado. Si usted halló algo es porque lo buscó. Amén. Ahí es lo que estaba buscando. Y Andrés le dice a Simón, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Es Pedro, como siempre. Llega Andrés, hemos hallado al Mesías. Papito, date la vuelta, vamos. Llévame donde él. Si lo hallaste, llévame donde él. No le dijo, vaya, tal vez hacemos un tiempo por la tarde y podemos ir a... No. Pedro se levantó y le dijo, papito, dé la media vuelta, vámonos. Llévame donde el Mesías. Quiero ver si es verdad. Qué disposición, hermanos. Porque él quería también encontrarse con el Mesías. Él quería hallarlo. Y cuando llegó, dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué lindo, hermanos. Lo encontraron, lo hallaron, pero tuvieron que buscarlo. Esa actitud debemos tener, hermanos. Buscar lo que Dios tiene para nosotros. Buscar lo que Dios ha ocultado. El Señor dijo, pedid y se os dará. Yo he oído cristianos decir,
Yo ya le dije al Señor que me dé tal cosa. Si Él me lo va a dar, bien. Y si no, pues también. Que se haga su voluntad. El Señor no dijo eso. Pedid y se os dará. Amén. Si no pedimos, Él no va a responder nuestras oraciones. Amén. Él quiere que seamos insistentes. A veces he oído que dicen, hermano, por favor, ore por mí, porque estoy enfermo. Sí, pero ¿qué tiene? Si a mí me dicen que ore por un enfermo y no me dice qué tiene, voy a empezar. Señor, quítale el dolor de cabeza, dolor de estómago, o si es cáncer, cura el cáncer, si es diabetes, quítala. Pedid y se os dará. Hermano, quiero que ore por mí porque estoy enfermo de esto. Seamos específicos. Si no, va a tener a media iglesia orando, unos por dolor de cabeza, dolor de estómago, cáncer, diabetes, presión arterial. Imagínense. Yo no oro por alguien que me dice así. Y ya se lo digo, así que sean específicos conmigo. Y si no saben por qué voy a orar, para que le quite el orgullo. Porque a veces, ay, es que van a saber que tengo tal cosa. Esto no está necesitado. Amén. No está necesitado. A mí me dio COVID las 2 veces y en el mismo momento, hermanos, oren que tengo COVID. Estoy necesitado. Y les digo, hermano, oren porque estoy enfermo. Los tengo a todos orando por cosas innecesarias. Tenemos que ser específicos. Pero aquí el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Amén. Buscad y hallaréis. Y al que llamas se le abrirá. Al que llama, al que clama, ábranme. Se le va a abrir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, y al que llama se le abrirá. Hermanos, el Señor quiere bendecirnos aún con el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca es necesario e importante que recibamos el bautismo en el Espíritu Santo, sabiendo que a la vuelta de la esquina está su segunda venida, el conflicto de los siglos. Pero muchos aún tienen una pasividad. Como dije, alguien dirá, yo ya le dije que me bautice con el Espíritu Santo. Cuando Él quiera me lo va a dar. Nunca se lo va a dar. Tiene que estar constante, orando, suplicando al Señor. Yo recuerdo cuando era joven, yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo y habían reuniones de ayuno y oración de jóvenes y ahí nos reuníamos en un salón a orar y buscar al Señor. Y yo siempre buscaba a un muchacho que se llama Samuel, por cierto, y me iba siempre a poner a la par de él. Y cuando orábamos, se decía orar, él empezaba a orar en lenguas. Y yo, mi oración era, Señor, dame de eso. Dame de eso, Señor. Yo quiero hablar en lenguas. Señor, bautízame. Quiero experimentar lo que experimenta Samuel.
dámelo. Y esa era mi oración siempre, desayuno, almuerzo y cena. Oraba por los alimentos y Señor, no te olvides, bautízame con tu Espíritu Santo. Lo necesito, me urge. En la noche igual. Hacíamos vigilias con unos jóvenes. Y en cada vigilia mi oración era, Señor, bautízame. Y lo buscaba. Clamaba. Lo pedía. Y un día el Señor le plació y fui lleno del Espíritu Santo. Ahora yo entendí que si yo quería recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas, yo debía de orar audiblemente. Nadie va a recibir el bautismo del Espíritu Santo si no abre su boca. El Señor dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Entonces debemos orar, Señor, lléname con tu espíritu, bautízame, te alabo, te adoro, en voz audible. Y el Señor hará que empecemos a hablar en lenguas. Él va a poner el sentir y vamos a ir hablando poco a poco. Y no es que hoy hablé en lenguas y nunca más volví a hacerlo. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque el Señor lo da y Él espera que hablemos todo el tiempo. Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes. ¿Por qué? Porque él entendía lo que era hablar en lenguas. Y no solo una vez, sino siempre. Por eso debemos siempre orar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, otra vez, lléname aún más. Debe ser constante y debemos ser llenos día a día. Alguien, ay, pero hermano, a esta edad mía ya. No, ore en voz alta. Pídale a Dios, búsquelo, clame. Y verás si no lo recibe. Amén. No nos conformemos. No nos conformemos. Ay, Señor. No, oremos. Pidamos. Clamemos. Y Él va a darlo. Él va a derramar su espíritu sobre nuestras vidas. Él lo quiere hacer. 1 Corintios 14:2, Pablo dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué lindo es el Señor. A veces no oramos por nuestras necesidades, porque no queremos que el hermano de la par se dé cuenta. Ahora usted cuando va a hablar con un amigo o amiga, si es hembra, la hermana le dice, vení para acá. No, no hay nadie, te voy a contar el último. Y se lo dice. El Señor es igual. Cuando hablamos en lenguas, como nadie entiende, solo Él, por el Espíritu, hablamos misterios. Y qué lindo que nadie me entiende. Solo Él. Y somos libres. Y podemos orar a Dios con toda libertad. Sabiendo que el Espíritu de Dios está hablando lo que yo necesito a Dios y Dios lo escucha. Son las oraciones más oídas por el Padre, las oraciones de su Hijo en nosotros,
las oraciones del Espíritu Santo en nosotros. Qué privilegio, hermanos. Y lo tenemos por ahí. Oremos en lenguas, los que han sido bautizados. Y si ya habló una vez y ya no volvió a dar, vuelva a decirle, a buscarlo, a hallarlo, a pedirlo. Porque Él quiere que sea permanente. Hablar en lenguas. Y usted va a edificarse su espíritu, su hombre interior. Porque el espíritu está orando. Como dice que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos cómo oramos. Pero el espíritu que entiende todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas. Él empieza a orar al Padre. Señor, dame un carro nuevo. Y el Espíritu, en eso empezamos a hablar en lenguas. Y el Espíritu dice, Padre, no le hagas caso. No sabe lo que pide. ¿Entiende? Por eso es bueno hablar en lenguas. Ay, hermano, yo ya me aburrí de pedir esto. Es que estás pidiendo mal, dice el apóstol. Porque no sabemos cómo pedimos. Por eso es una bendición orar en lenguas. Yo quiero animarlos a todos a que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que podemos reunirnos en asamblea, oremos, cantemos, busquemos a Dios. Y si ya no dejó de hablar en lengua, vuelva. Es la bendición más grande que Dios nos está dando hoy. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Oh, Señor Jesús. Oh, Padre. Ven, Señor. Oh, Jesús. Padre, tú ves hoy nuestros corazones. Queremos poner en práctica lo que tú dices. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se os abrirá. El Señor dijo, si un hijo le pide a su padre pan, no le dará una culebra, no le va a dar serpiente. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos creen que nuestro Padre nos ama? ¿Ven? Él es misericordioso. Él quiere bendecirnos. Él quiere envolvernos en su amor. Pero busquemos, compra la verdad. ¿Cómo? Abramos nuestros labios, cantemos a Dios, oremos, busquémoslo y digámosle, Señor, no quiero irme de esta tierra sin haber
palpado el ser lleno de tu espíritu, Señor. No quiero ir al cielo sin antes poder hablar misterios contigo. Pero en serio, pongámonos y busquemos al Señor, hermanos. Amén. Padre, Él está pasando por aquí, por aquí. Hoy vivo, Él está pasando por aquí, pasando hoy mismo por aquí. Él está pasando por aquí, por aquí. Hoy mismo Él está pasando por aquí. Hoy mismo por aquí. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé salva, viene por mí, me ha tocado. Cristo el Señor, lléname hoy, lléname hoy, Cristo ven y tu Espíritu Santo ven, oh ven, oh. Cantemos una vez más este canto, lléname hoy. Y si lo creemos y lo anhelamos, mientras entonamos este canto, puede venir al frente y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Hoy más que nunca, lo necesito. Pero abramos nuestros labios. Si no, no pase al frente. Si no va a orar así, no pase. Porque no lo va a recibir, créanme. Amén. Lléname, oh Cristo, ven y lléname, oh, lléname, tu Espíritu Santo.
voy a pedirle a los líderes que vengan y me ayuden a orar por estos hermanos. Y si alguien ya lo recibió y siente por el Señor venir a orar por ellos, por favor, muévanse. Amén. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador salva, viene por mí, me ha tocado.